Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy tenemos un vídeo que honestamente nos ha tocado a todos profundamente, ha removido fibras sensibles y estamos muy emocionados, aunque con una emoción teñida de respeto y admiración, de compartirlo con ustedes. El título que están viendo ahora mismo, Kerem se conmueve en vivo, el emotivo momento que todos vieron, realmente captura la esencia de lo que vamos a presenciar. No es un simple vistazo, es una inmersión profunda en un instante que se transmitió en directo, un momento de pura, cruda y conmovedora emoción humana que resonó en miles e incluso millones de personas. Si aún no lo han hecho, los invito de corazón, con la misma sinceridad que Kerem mostró en ese momento, a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y se unan a nuestra increíble comunidad. Estamos creciendo día a día, gracias a su apoyo incondicional y a la magia de estos momentos compartidos. El corazón latente de este vídeo gira en torno a Kerem, una figura que por razones que vamos a detallar minuciosamente, se encontraba en el ojo público, bajo los focos, en el preciso instante de esta transmisión en vivo. Imaginen la escena. Una situación pública, un evento de gran envergadura, una entrevista esperada por muchos, una presentación en directo que acaparaba la atención de una audiencia masiva, y de repente, en medio de todo ese bullicio, de la expectación palpable, de la concentración mediática, algo sucede. Algo que rompe todas las barreras de lo profesional, de lo esperado, de la imagen cuidadosamente construida, y saca a relucir, en su máxima expresión, la vulnerabilidad y la profunda humanidad de Kerem. Estamos hablando de un momento de genuina conmoción, una reacción visceral que no pudo ser fingida, ni controlada, ni atenuada por las cámaras y los miles de ojos expectantes. ¿Qué pudo haber provocado una reacción tan intensa, tan inesperada y tan poderosa? ¿Fue una noticia que sacudió los cimientos de su mundo? ¿Un recuerdo ancestral, una memoria enterrada que emergió con fuerza demoledora? ¿Una conexión profunda e indescriptible con alguien o algo que trascendía el momento presente? Eso es precisamente lo que vamos a desentrañar, paso a paso, con la empatía y el respeto que este evento amerita. La escena en sí es fascinante no solo por su impacto, sino por su belleza inherente. La belleza de la crudeza y la autenticidad. Cuando ustedes vean estas imágenes, cuando sean testigos de este fragmento de vida, se darán cuenta de que no hay artificios, no hay guión, no hay filtros. Lo que estamos presenciando es a una persona real, en un momento de extrema vulnerabilidad, permitiendo que sus emociones fluyan sin tapujos, sin máscaras. Veremos la expresión más íntima en su rostro, esa mueca que traiciona el esfuerzo por mantener la compostura, quizás las lágrimas que asoman, tímidas al principio, luego valientes y abundantes, el cambio sutil pero inequívoco en su tono de voz, esa cadencia quebrada, la forma en que su cuerpo, a veces imperceptiblemente, otras de manera más evidente, reacciona ante lo que está sintiendo. Es ese tipo de momentos los que nos recuerdan con una fuerza impactante, que por muy exitosas, famosas o públicas que sean ciertas personas, en el fondo, en la esencia de su ser, todos compartimos la misma, rica y compleja, gama de sentimientos humanos. Esa universalidad es lo que nos une, lo que nos hace humanos. Vamos a repasar un poco el contexto para situarnos y comprender mejor el antes y el después de este hito. En el momento de esta transmisión en vivo, Kerem se encontraba participando en ***, una importante entrevista en un programa de renombre nacional ***. La expectación era alta, el público ansiaba escuchar sus reflexiones sobre sus últimos proyectos y su visión del futuro. Sin embargo, de repente ocurrió el detonante, ese evento inesperado que cambió el curso de la conversación. Durante la entrevista, se le presentó un material audiovisual que incluía un mensaje sorpresa de un ser querido, alguien que había estado ausente por un largo periodo debido a circunstancias complejas y dolorosas, y en ese preciso instante, la reacción de Kerem fue inolvidable, un torbellino de emociones que sobrepasó cualquier expectativa. Lo que realmente impactó y conmovió a la audiencia fue la resonancia de la autenticidad. En un mundo que a menudo nos presenta lo pulido, lo preparado, lo cuidadosamente filtrado, un momento como este se siente como un soplo de aire fresco, una bocanada de verdad en medio de lo artificial. Nos permite a nosotros, los espectadores, ver detrás de la fachada, conectar de manera íntima y profunda con la persona que está experimentando algo tan conmovedor que la desborda. No es una actuación, no es un personaje que se interpreta, es una manifestación pura y sincera de su interior, de su alma. Y es esa purez, esa ausencia de pretensión, lo que lo hace tan universalmente relatable.
Porque, seamos honestos, ¿quién de nosotros no ha sentido una profunda emoción que lo ha sobrepasado en algún momento de su vida, una de esas veces en las que las palabras fallan y el corazón habla por sí solo? Analicemos ahora las reacciones de quienes estaban presentes en el estudio, en ese epicentro de emoción. ¿Cómo reaccionó el entrevistador, esa figura que hasta ese momento guiaba la conversación? Es importante notar que, lejos de aprovechar el momento para generar un sensacionalismo barato, el entrevistador mostró una comprensión y una empatía extraordinarias. Interrumpió suavemente la entrevista, se acercó a Kerem con gestos de apoyo, ofreciéndole un pañuelo y permitiendo que ese instante de desahogo se desplegara sin presiones. Se mantuvo en silencio respetuoso, dándole el espacio necesario para procesar la emoción, y solo cuando Kerem comenzó a recuperarse ligeramente, retomó la conversación con una suavidad y una delicadeza ejemplares. ¿Y cómo reaccionó el público en ese instante? Es más que probable que las redes sociales, ese termómetro instantáneo de la opinión pública, hayan explotado en ese momento. Miles de comentarios inundaron las plataformas, cada uno compartiendo sus impresiones, sus propias lágrimas de empatía, sus mensajes de apoyo y admiración. Veremos cómo este suceso, que comenzó como un momento íntimo para Kerem, trasciende la pantalla y se convierte, por un tiempo, en un tema de conversación global, en un símbolo de la fragilidad y la fortaleza humanas. También es sumamente interesante reflexionar sobre el impacto que un momento así puede tener en la percepción pública de una persona. A veces un gesto de vulnerabilidad bien intencionado y auténtico puede humanizar a alguien de una manera que ningún éxito profesional, ninguna fama ostentosa, podría lograr. Puede generar una ola masiva de simpatía, de admiración genuina y, lo que es aún más valioso, de profundo respeto. Kerem, al permitirse ser tan abierto, tan transparente en su emoción, logró conectar con su audiencia a un nivel mucho más profundo y humano. Rompió la barrera del ídolo distante y se presentó como uno más de nosotros, alguien que, a pesar de su éxito, es susceptible al amor, al recuerdo y a la nostalgia. Quisiera invitarlos a observar detenidamente las imágenes que acompañan este relato, cuando las vean en el vídeo. Presten atención a los detalles más pequeños. La forma en que Kerem intenta recomponerse, con la mano temblorosa en la frente, las pausas significativas en su discurso, esos silencios cargados de significado, las miradas que intercambia con quienes lo rodean, buscando quizás un ancla, un reconocimiento de lo que está viviendo. Cada pequeño gesto, cada respiración profunda, cuenta una historia, la historia de una persona abrumada por una emoción intensa y verdadera. Y en esa vulnerabilidad, en esa entrega sin reservas, encontramos una belleza única, una autenticidad que rara vez vemos en la esfera pública. Este momento, aunque centrado en Kerem, no es solo sobre él. Es, en un sentido profundo y hermoso, sobre todos nosotros. Nos recuerda la importancia vital de la empatía, de la comprensión mutua, de permitirnos sentir y de reconocer esas emociones en los demás. Nos enseña que la verdadera fortaleza no siempre reside en la rigidez, en la impasibilidad, sino a veces, y quizás con más frecuencia de lo que pensamos, en la capacidad de ser vulnerable, de mostrar nuestra humanidad sin miedo al juicio. Ahora, para ir concluyendo este análisis, quiero resumir brevemente lo que hemos visto y conversado. Hemos sido testigos, a través de estas imágenes y este relato, de un instante extraordinario en la carrera y en la vida de Kerem, un momento de conmoción genuina que se transmitió en vivo sin filtros. Hemos analizado el impacto profundo de su reacción, la autenticidad innegable de sus emociones, y cómo este suceso, aparentemente simple, resonó en una audiencia masiva, creando un puente de conexión humana. Hemos reflexionado sobre la importancia de la vulnerabilidad, esa cualidad que nos hace humanos y que, paradójicamente, puede generar un gran poder de atracción, y sobre la conexión humana que este evento propició. En definitiva, hemos presenciado y compartido un recordatorio poderoso y conmovedor de nuestra propia humanidad compartida, de aquello que nos une más allá de las diferencias. Muchísimas gracias de verdad, desde lo más profundo de nuestro corazón, por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer, una experiencia conmovedora, compartir con ustedes este momento tan especial y significativo. Me encantaría saber qué pensaron ustedes al ver estas imágenes o al escuchar esta historia. ¿Los conmovió tanto como a nosotros? ¿Les trajo algún recuerdo personal, alguna reflexión profunda? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, saber sus impresiones, sus experiencias.
Gracias. Cada uno de sus comentarios es valioso para nosotros, nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido que resuene. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha tocado el corazón, o si simplemente han apreciado la sinceridad de lo que hemos compartido, por favor, háganoslo saber con un gran me gusta. Un pulgar arriba siempre nos motiva. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con sus círculos de confianza, o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta emotiva historia y reflexionar sobre ella. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, los invito una vez más, con la misma calidez de siempre, a suscribirse a nuestro canal para que se unan a nuestra comunidad, para que formen parte de esta familia que crece, y para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Hay mucho más por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y lleno de cariño para todos ustedes.